Ahora que vimos una pequeña introducción sobre qué es Nick Teaming y cómo podemos crear un team de tarjetas en nuestro servidor, vamos a profundizar un poco más en algunas características de esta tecnología. Vamos a ver, por ejemplo, cuáles son los modos de Nick Team que podemos utilizar, cuáles son los modos de balanceo y qué significa seleccionar un modo u otro modo. Vamos a comenzar con los modos de Nick Teaming. Cuando estábamos creando el switch virtual, el Nick Team, vimos que en las opciones adicionales podíamos especificar el Teaming Mode, y dentro de Teaming Mode teníamos que de manera predeterminada él seleccionaba que el Teaming Mode iba a ser de Switch Independent o independiente del switch, y tenemos otras dos opciones, Static Teaming y LACP. Vamos a ver qué significan estos modos. El modo de Switch Independent o independiente del switch tiene las siguientes características. El tráfico se envía por medio de todos los miembros activos del Nick Team. ¿Qué significa esto? Si yo tengo por acá un Nick Team, tenemos este servidor que está conectado con dos tarjetas de red a un switch. Cuando el servidor vaya a enviar tráfico, va a enviar tráfico automáticamente tanto por esta tarjeta de red como por esta tarjeta de red. Esto es lo que está marcando acá. Dice que envía tráfico por medio de todos los miembros activos. Quiere decir que si tenemos un Nick Team que tiene 10 tarjetas de red, el servidor tiene la capacidad de enviar tráfico por medio de esas 10 tarjetas de red. Otro detalle importante, vamos marcando por acá los que ya hemos visto, es que recibe el tráfico solo en el miembro primario. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros creamos un Nick Team, automáticamente uno de los adaptadores de red se va a marcar como el adaptador de red primario. Vamos a poner aquí primario. Todo el tráfico que nosotros enviemos por medio de las demás tarjetas de red va a salir obviamente por esas tarjetas de red. Tenemos la velocidad que tienen esas tarjetas de red, pero el tráfico entrante solamente va a entrar a través de la tarjeta de red primaria. Quiere decir que si tenemos dos adaptadores, vamos a tener una salida de 2 gigabits, pero una entrada de vamos a poner aquí entrada de 1 gigabit. Entonces, switch independiente, tenemos que el tráfico sale por todos los adaptadores, pero solamente se recibe por medio del adaptador primario. Por eso nosotros tenemos que tener en cuenta qué tipo de tráfico maneja este servidor para saber si realmente justifica utilizar una configuración de teaming en donde es switch independiente, o podemos hacer una configuración que vamos a ver más adelante donde vamos a poder tener 2 gigas salientes y 2 gigas entrantes. Recordemos, si por ejemplo este servidor va a estar con varios usuarios conectados en la red y estos usuarios van a estar descargando archivos que están en este servidor, obviamente vamos a tener mucho más tráfico saliente, porque recordemos que cuando estamos bajando un archivo vamos a recibir muchos paquetes hacia nuestra máquina, pero lo que enviamos es muy poco porque simplemente estamos enviando información de control al servidor indicándole si estamos recibiendo o no los paquetes. En este caso no hay ningún problema, es un file server, tenemos varios adaptadores, lo que necesitamos es que los paquetes salgan rápido. Sin embargo, van a entrar las respuestas y todo el tráfico de control por medio del adaptador de red primario, pero para un file server no nos va a afectar mucho porque es poco lo que tenemos que recibir de datos. Ahora, si fuera un servidor que por el contrario tiene que recibir mucho tráfico y sacar poco tráfico, ya un team en este modo de switch independiente no sería lo más eficiente para este servidor. Luego tenemos que el switch o switches no saben que las tarjetas forman un team. Al seleccionar este modo vimos que simplemente seleccionamos que íbamos a crear un nuevo team, le especificamos el nombre, le dimos OK
y no tuvimos que hacer absolutamente nada en el switch y ya está funcionando. Y también acá comento que en un switch o switches yo puedo tener un NIC en modo switch independiente conectado a dos switches diferentes. Vemos que no tienen que estar en el mismo switch. El único detalle es que recordemos que si bien el tráfico va a salir por estas dos tarjetas de red, todo el tráfico entrante va a ser a través de esta única tarjeta de red que está en este switch, y dependemos obviamente de que estos dos switches estén conectados para que el tráfico, si bien alguien por ejemplo está conectado a este switch y empieza a descargar un archivo, va a recibirlo por medio de esta tarjeta de red, pero todas las respuestas van a ir por la tarjeta de red de arriba. Si tenemos entonces saturado aquí este enlace entre switches, vamos a tener ahí problemas de rendimiento, pero es posible que nosotros tengamos un NIC en modo switch independiente en dos switches físicos separados. Esto es simplemente para que ustedes sepan que se puede realizar. Muy bien, y tenemos acá que se puede crear en modo activo pasivo para redundancia sin aumentar el ancho de banda. Esto es lo que vimos en el servidor, donde yo simplemente selecciono que un adaptador de red va a estar activo y el otro va a estar en modo standby, donde no va a estar recibiendo ni enviando tráfico. Por ejemplo, vamos a decirle que es switch independiente dinámico, le damos OK, y en este momento vemos que el adaptador de red F Ethernet está activo y el adaptador de red F Ethernet 3 está standby. Si yo, por ejemplo, desactivara ese adaptador de red, vamos a ir aquí a los adaptadores, necesito desactivar F Ethernet, vamos a darle disable, vamos a darle unos segundos, vemos que se acaba de desconectar e inmediatamente este adaptador de red comenzó a funcionar. Esto es un modo activo pasivo. Vamos a volverlo a activar, vamos a darle enable, y cuando se activa nuevamente la tarjeta de red va a verificar que haya buena comunicación, que todo esté funcionando, y esta va a volver a ser el adaptador de red activo y este va a volver a ser nuevamente el adaptador de red standby. Vamos a darle unos segundos y vamos a ver que esto va a cambiar de modo activo, se va a ir hacia arriba y el de abajo va a quedar como standby. Bueno, vamos a darle unos segundos porque se está negociando con el switch. Ahí está, perfecto. Entonces ya este está activo, este está standby. Esa es la opción donde por medio de una configuración de switch independiente podemos tener modo activo pasivo simplemente para tener redundancia sin aumentar el ancho de banda. En una configuración de switch dependiente tenemos que el tráfico se envía por medio de los adaptadores que están activos. Esto es igual al switch de modo independiente. Todo el tráfico saliente va por todos los adaptadores. La diferencia es que este recibe el tráfico en todos los miembros activos. ¿Qué significa esto? En este escenario que estábamos viendo, nosotros vamos a tener tráfico saliente por medio de las dos tarjetas de red, y como estamos haciendo una configuración en el switch, al switch le vamos a decir que estos dos puertos están en un timing. El switch va a encargarse que el tráfico venga también por los dos cables de red. Por eso es que en el modo de switch independiente el tráfico entra por una sola tarjeta de red, y cuando hacemos un team estático o un LACP el tráfico entra por las dos tarjetas de red, porque les decimos a los dos que esos dos cables o esos 10 o 20 o 32 cables de red pertenecen a un team de tarjetas de red, y la salida del tráfico se encarga de gestionarla el servidor. Va a determinar si el tráfico va por una tarjeta o por otra, y la entrada del tráfico la va a gestionar el switch, donde va a decidir si un paquete lo envía por un cable o lo envía por el otro cable. Por eso es que decimos que en switch independiente estamos limitados a la velocidad de una de las tarjetas de red. Luego tenemos que los modos de switch independiente
Perdón, los modos de switch dependiente son team estático y el team que usa LACP, que es un protocolo mediante el cual el servidor y el switch pueden negociar y notificarse que esos dos puertos de red pertenecen a una agregación de tráfico, y el switch va entonces a unir esos dos puertos como si fueran un solo puerto virtual. Eso es lo que tenemos acá. Vamos a darle doble clic, parámetros adicionales, y tenemos Static Teaming, Switch Independent y LACP. Ahora vamos a ver los modos de balanceo o los modos de load balancing. Ya vimos de qué manera conectamos o de qué tipos de modos podemos configurar el teaming. Ahora vamos a ver en qué modo el sistema operativo va a balancear el tráfico saliente. Esto es de qué manera el sistema operativo decide que el tráfico vaya por una tarjeta de red o por otra tarjeta de red. Vamos a suponer que tenemos un servidor. Tenemos en ese servidor dos tarjetas de red. Vamos a tener aquí dos tarjetas de red. Y estas dos tarjetas de red están en un adaptador de red virtual dentro del sistema operativo. El Load Balancing Mode lo que va a determinar es de qué manera el sistema operativo decide que un paquete se vaya por esta tarjeta de red o se vaya por esta otra tarjeta de red. El primer modo de balanceo es el modo de Address Hash. ¿Qué significa esto? El sistema operativo, cuando se va a enviar un paquete nuevo hacia la red, va a tomar los siguientes datos. Va a tomar el puerto TCP de origen. Supongamos que este paquete va a provenir del puerto 3333. Toma el puerto de destino. Vamos a suponer que este es un paquete HTTP, entonces el puerto de destino es el 80. Luego toma la dirección IP de origen, que sería en este caso la dirección IP del mismo servidor o la dirección IP de una máquina virtual en caso de que tengamos un servidor con Hyper-V. Supongamos que el servidor tiene la 1.1.1.1 y toma finalmente la dirección IP de destino. Supongamos que es la 2.2.2.2. Él toma estos valores, estos números, hace un cálculo que retorna algo que se llama un hash. Ese hash va a dar un número, supongamos que es el 1, 2, 3, 4, 5. Y el algoritmo, supongamos que si tenemos dos tarjetas de red, va a decir que todos los pares se van por esta tarjeta de red y todos los impares se van por esta otra tarjeta de red. Quiere decir que este paquete, como resulta en número 5, es impar, entonces decide enviarlo por medio de esta tarjeta de red. Si toma otro paquete que va saliendo y vamos a suponer que este paquete va ya no para el puerto 80 sino para el puerto 8080, supongamos que ese es el destino al que va el paquete. A pesar de que el paquete proviene desde el mismo puerto de origen, va desde la misma dirección IP de origen y va a la misma dirección IP de destino, al nosotros cambiar el puerto de destino, puede ser que este hash ya termine, por ejemplo, acá en 2, que sea 1, 2, 3, 4, 2. Quiere decir que es par, entonces va a enviar este paquete por medio de esta tarjeta de red. De esta manera, en teoría, él tendría el 50% del tráfico por una tarjeta de red y el 50% del tráfico por otra tarjeta de red. Eso es teórico porque dependiendo de la cantidad, si en esta conexión que hicimos al puerto 80 descargamos 20 gigas, pues obviamente se van a ir por esta tarjeta de red. Y si por el puerto 80 simplemente bajamos un mega, se fue por acá. Entonces no significa que el algoritmo haga un balanceo perfecto. Va a depender mucho de lo que esté pasando en cada conexión que hagamos. Nosotros también tenemos dentro de este algoritmo, podemos utilizar solamente la dirección IP de origen y de destino o la dirección MAC address de origen y de destino. Esto lo podemos configurar por medio de PowerShell. Y vamos a ver en el servidor acá donde tenemos los modos de load balancing. Tenemos entonces el primero que vimos, que fue address hash, que simplemente toma esos datos para determinar por cuál tarjeta de red
envía el tráfico. Luego tenemos el modo de Hyper-V Port. Vamos a ver qué significa este modo. Dentro del modo de Hyper-V Port vamos a borrar todo esto por acá. En este modo dice, bueno, los paquetes usan la dirección MAC de la máquina virtual. Quiere decir que tenemos un servidor con varias máquinas virtuales. Cada máquina virtual tiene su MAC diferente, su MAC address. Y aquí tenemos, vamos a suponer lo mismo, las tarjetas de red que están en el team. Luego tenemos dentro del Hyper-V, vamos a tener el switch virtual. Vamos a poner aquí switch virtual. Estas máquinas están conectadas a este switch virtual. Y este switch virtual está conectado a un adaptador de red que hicimos con NIC Teaming y está conectado a estas dos tarjetas de red y este switch está conectado a esto. Vamos a más o menos entiende un poco la gráfica. Indica entonces que cuando usamos el modo de Hyper-V Port, los paquetes usan la dirección MAC de la máquina virtual. Cuando una máquina virtual va a enviar un paquete, el paquete simplemente sale hasta la red, va a llegar, dependiendo de la tarjeta de red por la que se vaya, va a salir con la dirección MAC proveniente de la máquina virtual. Luego tenemos que el tráfico saliente va a usar el puerto del switch de Hyper-V para el balanceo. ¿Qué significa esto? Tenemos el switch virtual. Dentro de estos switches virtuales están los puertos virtuales, que es donde están conectadas estas máquinas virtuales. Cuando nosotros levantamos la máquina, va a haber una afinidad de ciertos puertos del switch con determinados adaptadores de red. Entonces va a decir, por ejemplo, el Hyper-V, que estos dos puertos de red virtuales van a utilizar esta tarjeta de red y que estos puertos de red virtuales van a utilizar esta otra tarjeta de red. Se va a crear una afinidad. Por eso estamos hablando de aquí que va a utilizar el puerto del switch de Hyper-V para el balanceo. Si una máquina virtual, por ejemplo, tenemos en este caso 3 máquinas virtuales, las 3 máquinas van a enviar tráfico hacia la red, estas 2 máquinas virtuales van a utilizar por defecto esta tarjeta de red y esta otra máquina virtual va a utilizar esta otra tarjeta de red. Y volvemos a lo mismo, no es perfecto el balanceo. Puede ser que estas 2 máquinas virtuales envíen mucho tráfico, todo ese tráfico se va a ir por esta tarjeta de red, entonces va a estar saturado el enlace, y que esta otra máquina virtual no envía casi nada de tráfico y vamos a tener subutilizada esta otra tarjeta de red. A pesar de que no es tan bueno como el algoritmo que vimos anteriormente de address hash, esta era la opción más recomendada cuando teníamos máquinas virtuales o el modo Hyper-V para configuraciones de servidores de virtualización. Luego teníamos que el tráfico saliente y entrante va por el mismo team member. Obviamente, si estamos nosotros mandando tráfico desde esta máquina virtual por este switch virtual, sale por esta máquina, por esta tarjeta de red física, el paquete va a volver a entrar también por medio de esta tarjeta de red física. Si un paquete desde esta otra máquina, vamos a poner otro color, desde esta máquina sale por esta tarjeta de red, sale por medio de este adaptador de red físico, el tráfico entrante también va a llegar por medio de ese adaptador. Entonces, si bien no es tan bueno como el address hash, el tráfico entrante sí va mejor balanceado porque estamos utilizando todos los adaptadores de red, así estemos en modo de switch independiente, porque cada cada máquina virtual utiliza su propia MAC address y el tráfico entrante regresa por la misma tarjeta de red. Luego teníamos que, tráfico saliente está por el mismo team member.
las máquinas virtuales están limitadas al ancho de banda del adaptador de red que usan. Acá igual, si esta máquina está conectada a este switch virtual y esta tarjeta de red está a 1 gigabit, esta máquina va a estar limitada a esa tarjeta de red. No va a poder utilizar el tráfico que esté disponible o el ancho de banda que esté disponible en otra tarjeta de red. Y que bueno, se recomendaba en Windows Server 2012. Perdón, aquí tengo que quitar el R2. Se recomendaba en Windows Server 2012 antes de que existiera el modo Dynamic. Este modo es nuevo en Windows Server 2012 R2 y aquí lo tenemos. Dynamic solo está disponible en 2012 R2. Quiere decir que si ustedes están configurando un servidor y dentro del load balancing solo ven la opción de address hash o Hyper-V port, y es porque es un Windows Server 2012 y no es 2012 R2. Si tiene la opción Dynamic, es un Windows Server 2012 R2. A no ser que en algún Service Pack o en alguna actualización Microsoft decida agregar este modo de Dynamic a la versión anterior de Windows Server. ¿Y cuál es la ventaja de utilizar este modo? Este modo básicamente une lo mejor de las dos tecnologías anteriores. El tráfico saliente se va a balancear según el hash de los puertos y las direcciones IP, como vimos anteriormente, y también se van a utilizar afinidad por medio de las máquinas virtuales. Van a utilizar por defecto una tarjeta de red, pero también en cierto momento el tráfico puede salir por medio de otra tarjeta de red. ¿Por qué? Porque va a utilizar el hash y tiene otra característica que se llama flowlets. Cuando una máquina se está comunicando con otra máquina y están intercambiando información, dentro de ese flujo de paquetes hay pequeñas pausas dentro del envío de paquetes, como que una persona está hablando y hace una pausa para cambiar de idea o para decir otra cosa. Esas pequeñas interrupciones naturales que suceden durante la comunicación se llaman flowlets. El sistema operativo aprovecha esos flowlets o esas pausas. Por ejemplo, si tenemos, vamos a suponer acá, dos tarjetas de red, dos máquinas que se están comunicando entre sí, hay mucho tráfico que está viajando por medio de esta tarjeta de red, mucho tráfico. Cuando haya una pausa o un flowlet, el sistema operativo puede automáticamente redireccionar el tráfico por medio de otra tarjeta de red que esté más desocupada. Entonces, dinámicamente pueden pasar los flowlets o los streams de conexión de una tarjeta de red a otra tarjeta de red. Esto es lo que nos va a permitir realizar el modo dinámico. Quiere decir que si estamos en 2012 R2, lo recomendable es que utilicemos este modo dinámico, ya sea que estemos utilizando máquinas virtuales o que simplemente sea un servidor normal o un file server en el cual queremos aumentar el ancho de banda. Esta sería la mejor alternativa para Windows Server 2012 R2.